Ya, presten atención. Hasta ahora estamos viendo sobre rocas. Rocas. Y hemos dicho que la ciencia que estudia las rocas se llama petrología. Entonces, ¿qué rocas? Existen rocas ígneas, existen rocas sedimentarias, ¿ya? Y rocas metamórficas. ¿Listo? Rocas metamórficas. Listo. En el Perú y en el mundo existen estos tres tipos de rocas, ¿ya? Donde sea, ustedes van a ir y van a encontrar cualquiera de estos tipos de rocas o tres tipos de rocas. Entonces van a encontrar rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. ¿Listo? Los dos. Van a encontrar rocas sedimentarias, clásticas y orgánicas. ¿Listo? Clásticas y orgánicas. Bien, eso ya ustedes incluso ya han hecho su práctica, están recolectando sus rocas y van a identificar. Y luego vamos a ver hoy día sobre rocas metamórficas. ¿Listo? Y acá en las rocas metamórficas son foliadas, que tienen folio y no foliadas. No foliadas. Listo. Resulta que estas rocas están formadas por minerales. Entonces, cada roca, ustedes han empezado a encontrar sus rocas y esas rocas tienen minerales. ¿Listo? Tienen minerales. Hay varios tipos de minerales, entonces también vamos a estudiar mineralogía. Pero hay minerales que forman los suelos y hay minerales que prácticamente son de colección. Hay minerales que ustedes tienen en su casa, sus papás, sus abuelos, son coleccionistas. Les gusta el galeno, les gusta el olivino, les gusta el oro, ¿no? En anillo, a ustedes mismos, las mujeres, ¿no? A ustedes les encanta que le regalan anillo de oro, ¿no? De collares de oro, etc. Ese oro o esa plata es de colección. Es un mineral que no participa en la formación de suelos. Entonces, diamante, por ejemplo. Aquí a ustedes no le gustaría tener un diamante, pues un anillo de diamante. Al toque el chorro le roba con todo su dedo, una cortadita con todo el dedo. ¿No es cierto? Jamás van a usar entonces diamantes, porque tiene un precio. Es un mineral que no participa en la formación de suelo, sino es un mineral de colección, un mineral para prácticamente lujos. ¿Ok? Oro, plata, diamante, etc. Lo cierto es que estos minerales forman las rocas. Entonces las rocas van a tener muchos minerales. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque las rocas, estas rocas, van a formar prácticamente suelos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una roca ácida, por ejemplo, un granito o un grano de diorita, va a formar un suelo. Si yo tengo, ustedes han empezado a recolectar en la Bella Durmiente, principalmente, un suelo básico. ¿Listo? Profesor, Por eso que disculpe, empezamos su a tener señal está dos muy tipos. mal. Disculpe. Tiene razón mi compañera, profesora. Sí, Se escucha profesor, todo entrecortado. se traba y la imagen difícilmente se aclara. Sí, profesor. A ver, un ratito. Ya.
¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo van ahora? Bueno, Se yo escucha, creo que se escucha bien, ahora, pero ajá, no ahora sí se ve la imagen. Ya, ya, por favor. Entonces, les decía que tenemos rocas, tres tipos de rocas que estamos viendo, rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Listo? Ya hemos visto ígneas, intrusivas y extrusivas. Rocas sedimentarias también ya vimos. Ahora nos falta ver rocas metamórficas. Y dentro de las rocas metamórficas hay foliadas y no foliadas. ¿Por qué estudiamos las rocas? Porque las rocas forman suelos. Entonces, por ejemplo, los suelos de la Bella Durmiente son suelos calcáreos, son suelos básicos. ¿Listo? Formaron estos suelos. La ciencia que estudia los suelos se llama edafología. Edafología. ¿Listo? Edafología. La ciencia que estudia los minerales se llama mineralogía. Y la ciencia que estudia las rocas, ya vimos, se llama petrología. Petrología. ¿Estamos? Y resulta que los suelos son parte del paisaje. Los suelos son componentes principales de la geomorfología. Entonces yo voy a tener un paisaje que principalmente va a estar formado, en este caso, a ver un ratito, va a estar formado, por ejemplo, el paisaje va a estar formado así, por un río, sus colinas, sus lomadas, sus montañas, su paisaje, ahí está. Entonces, yo tengo acá el río. Al costado del río tengo playones, tengo terrazas bajas, tengo terrazas medias, tengo lomadas, colinas bajas, montañas altas que ya hemos visto. ¿Listo? Ese es el paisaje y esa es la fisiografía. Y ahí está el potencial biótico, abiótico, las plantas, los animales, las construcciones, las casas. Y en este ambiente estamos contaminando nosotros. En ese ambiente botan ustedes basura, residuos sólidos, y eso es lo que ustedes tienen que manejar. El ambiente. ¿Listo? El ambiente. Entonces, el ambiente es parte de la geología, de la geología, geomorfología, etc. Entonces, estos cerros, estas colinas, están formados por suelos y por rocas. La parte superficial hay suelo. Y más adentro, 1 metro, 2 metros o 3 metros, más adentro hay rocas. Ahí están las rocas. ¿Listo? Y las rocas están formadas, como ya dijimos, por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y también les he dicho que las rocas tienen minerales. Por ejemplo, ustedes han encontrado caliza, una caliza, ¿listo? Una piedra gris, ¿listo? Y encima de la caliza, una piedra blanca. Todo esto es negro, 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 y esto, o gris, y esto de acá es blanquito. Entonces, esto es la caliza, que es el carbonato de calcio, ¿listo? Y esto de acá es la calcita, el mineral, ¿listo? Y así, todas las rocas no están completamente puras. Hay algunas rocas que pueden estar puras y hay algunas rocas que están con minerales de accesorio, o sea, complementarios. ¿Ok? ¿Por qué estamos estudiando nosotros? ¿Por qué? Porque nuestro ambiente, la geomorfología de Tingo María, que es abrupto, que es accidentado, está formado por cerros, por colinas, por lomadas, por plantas, por animales, ¿listo? Pero tiene una capa delgada de suelo. Y en los suelos aluviales la capa es más profunda. Estos son los mejores suelos para los agrónomos, para que produzcan su cacao, su café, etc. Esos son los mejores suelos. Pero no todo es los suelos aluviales, sino los suelos residuales. ¿Y de qué están formados esos suelos? De rocas y minerales que se han transformado. Estas rocas se han meteorizado. Esos minerales se han transformado. Si ustedes suben al Brunas, y estoy seguro que ya muchos han subido al Brunas por esa carreterita, por el costado donde están los animales, el zocriadero, comienzan a subir ustedes
al frente del centro de idiomas, comienzan a subir por todo hasta el Bruna, siquiera unas 10 cuadras arriba. Entonces, en esa carretera van a encontrar cantidad de arenisca. Arenisca es una roca sedimentaria de color blanco, de color amarillo, de color rojo. Entonces, esos colores indican meteorización, intemperización, lluvia, agua, temperatura. Entonces comienza el proceso de disolución, solución, carbonatación, etc. Y eso transforma la roca. Vean, los que tienen la oportunidad de ver eso, van a ver esas piedritas, esas rocas que se está convirtiendo en suelo, o sea, está formando horizonte C. Entonces acá nosotros ya vamos a tener un perfil de suelos, ¿no? Eso vamos a estudiarlo más adelante un poco. A, B y C. Listo. En ese perfil de suelos ya hay piedras meteorizadas. ¿Listo? Entonces tengo un horizonte C así. ¿Qué es el horizonte C? Las piedras que se están transformando en suelo, mezclado con el suelo, el regolith. Ese es el horizonte C. Para los agrónomos, importante A y B. El C también, pero eso va a evolucionar de ahí a muchos años. Entonces, lo que quería es que ustedes sepan claramente que las rocas están formadas por minerales. Las rocas están formadas por minerales, 1, 2, 3 o varios minerales, y que cuando las rocas se meteorizan, se transforman, se edafizan, forman suelos. Y que los suelos es el componente importante del ambiente, llamado para ustedes ecosistema terrestre. Ya no es suelos para ustedes, sobre todo los ambientalistas, es un ecosistema, es un ente viviente, porque en el suelo va a existir macroorganismos, 100 pies, 1000 pies, babosa, cucaracha, lepidópteros, seminópteros, etc. Hormigas, actinomicetos, hongos, micoplasmas, virus. Porque en el suelo va a existir también microorganismos y van evolucionando. Entonces, todo esto ustedes por eso lo ven. Entonces, de alguna manera, nuestro curso tiene que enfocarse a eso. Ustedes no están estudiando por como dice, ¿no? Yo siempre le digo así a veces a mi muchacho, no están estudiando por la santa, ¿no? Están estudiando por algo. Es decir, ¿cuál es la importancia para ustedes? El manejo del ambiente. Ustedes tienen que ser tigres en ingeniería ambiental. Tienen que manejar el ambiente, tienen que manejar racionalmente el ambiente. Si yo conozco mi suelo, voy a manejar racionalmente el ambiente. Si yo conozco mis rocas, voy a manejar racionalmente. Si yo no contamino, estoy manejando racionalmente. Pero si yo boto basura, deforesto, quemo, contamino todo el ambiente, entonces estoy contribuyendo a destruir desde mis rocas, mis minerales, mi suelo. ¿Listo? Hoy vamos a ver entonces rocas metamórficas. ¿Ya? Entonces quería resumirlos eso y voy a empezar a prácticamente Profesor, a disculpe. explicarles sobre las rocas Profesor. metamórficas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, Profesor, en la disculpe, parte de la ¿podría decir su significado de A y B y C? Esos son horizontes. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese es un suelo ya. ¿Ya? Ya, profesor. Ese es Gracias. un suelo. Esos son capas o horizontes. Nosotros cuando hacemos un hueco en el suelo, vamos a encontrar diferentes capas. El suelo tiene varias capas, varios horizontes. Tiene horizonte A, O primero, que es orgánico, residuos, hojas. Luego tiene un mineral que es el A, donde trabajan. Cuando los agricultores empiezan a voltear su terreno, están volteando el horizonte A. Y luego más adentro está el horizonte B, que ya tiene arcilla. Y mucho más adentro está el C, que tiene piedras, rocas. ¿Listo? Por eso que las rocas ayudan a formar suelos, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante en la parte de geomorfología. ¿Ya? Como les decía, en el caso de ustedes, su curso no está centrado principalmente como a zootecnia, introducción a la ciencia del suelo, sino ustedes le dicen netamente geología y netamente geomorfología. Pues ese curso. Oye, ¿qué estás llevando? Geología y geomorfología. Es un solo curso, no dos. Uno es geología y dos es geomorfología. ¿Listo? Y entonces, un poco diferente según la especialidad. Nosotros nos hemos quedado mirando, por favor, para avanzar un poco, nos hemos quedado mirando principalmente la
las rocas, en este caso, las rocas sedimentarias. En las rocas sedimentarias hemos hablado de las rocas clásticas, o sea, las rocas que tienen que ver principalmente por tamaño de las partículas, ¿no? Entonces, y en ese tamaño de las partículas hemos hablado de hormigón, de grava, hemos hablado de rocas principalmente, en este caso, con tamaños muy grandes, ¿no? Y luego hemos hablado de rocas con tamaños de partículas más pequeñas. Por ejemplo, hemos hablado rápidamente de conglomerados, ¿no? De conglomerados que son fragmentos gruesos. Luego hablamos de conglomerados de cerro que tienen ángulos, que tienen vértices. Y muchas veces lo van a encontrar en conos de abanico. O sea, donde había derrumbe, donde había material de cantera. ¿Listo? Luego dijimos brecha también, que tenía ángulos, ¿no? La arcosa, que ya empezaba a tener partículas más finitas, ¿no? Arcosa, en este caso de cuarzo, o arcosa de cuarzo rosado, ¿no? Y es muy parecido a la arenisca. La arenisca son esas rocas que tenemos nosotros en abundancia. Ustedes cuando van a una lomada, a una colina, colina baja o colina alta, van a encontrar cantidad de arenisca. Y hay varios tipos de arenisca, les he dicho, claro, amarillo, rojizo. Entonces, si hay una arenisca que es claro, posiblemente tiene calcita, arenisca calcárea, y si tiene cuarzo, arenisca cuarcífera, si tiene óxidos de fierro, arenisca ferrosa, y eso ya va a ser una arenisca de color rojo. Entonces, ¿qué está pasando eso? Para que sean de ese color, tiene que haber pasado procesos de meteorización, ¿no? Procesos de meteorización. Y así hablamos de las limolitas, que eran texturas más finas. El que está a la derecha es una arenisca, el que están a la izquierda son limolitas. Limolitas que tienen texturas bien finitas, tipo arcilla, tipo arcilla. Lutita ya es netamente una roca de arcilla, o sea, arcilla petrificada, arcilla endurecida. Su partícula del suelo, fíjense, es 0.02 milímetros de diámetro. ¿Ok? Y la lutita, habíamos dicho que está en la herradura y en otros sitios, en muchos sitios, es como un barro. Nosotros amoldamos el barro y lo hacemos secar. Entonces, y va a tener esa consistencia, ¿no? La lutita, barro. Luego hablamos de las rocas orgánicas. Ahí está la caliza, hay varios tipos de caliza, caliza fosilífera, caliza ortoquímica. Hablamos de una caliza cristalina, la esparita, ¿no? Que se parece al mármol. Hablamos de otra caliza necrita, les dije acuérdense de negrita, que también tiene estructura concoidal, reacciona con el ácido clorhídrico. Hablamos de la caliza oolítica, ¿no? Que tienen ya tamaños mayores de 2 milímetros, tiene una veces con poros, un poco gruesa, se puede decir, así. Hablamos de la coquina, que son los corales. En esas coquinas están todos los organismos incrustados, están los corales, los crinoides, los gasterópodos, los moluscos, incrustados ahí, ¿no? Petrificados en esa coquina. Hablamos de la caliza fosilífera, restos de fósiles de animales que están segmentados, principalmente los corales, los moluscos, los invertebrados en forma general, ¿ya? En esa roca caliza. Hablamos de los travertinos, que es el depósito, la cueva de las lechuzas, ¿no? Donde están las estalagmitas, las estalactitas, las columnas. Hablamos de la dolomita, que es una roca que utilizamos en agricultura, en ganadería, en reforestación, en todas las actividades agrícolas, y ustedes también lo van a utilizar para hacer enmiendas. Las dolomitas, ¿por qué? Porque tiene calcio y magnesio. Luego hablamos de las rocas evaporitas, las que tienen sales, ¿no? Y ahí hablamos principalmente del yeso, que es una roca muy importante, sulfato de calcio hidratado, ¿no? Para agricultura también, que está en San Rafael, una roca yesífera, ¿no? El yeso.
y tiene sus cristales perfectamente como lo hemos pasado en el video. Hablamos de la halita, ¿no? Una roca de sal gema que se le da a los animales, y hablamos de la turba, que es prácticamente de color negro, residuo pardo oscuro o negro producido por la descomposición de la materia orgánica. Y esta turba les dije que había en plantas, en lugares donde se acumula el agua. Y también dentro de eso está el carbón, ¿no? Pero el carbón como mineral, o el carbón, no el carbón que nosotros quemamos madera y sacamos para las parrilladas. ¿Listo? Ese carbón es diferente, ese carbón es vegetal, es resultado de la quema. Este carbón no, es un carbón pardo, carbón bituminoso, carbón duro, oscuro y duro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un compuesto prácticamente que se ha formado de las plantas alteradas, de los detritus o residuos de las plantas. Y luego hablamos de varias rocas, ¿no? Entonces, hoy rápidamente vamos a tocar sobre rocas metamórficas. Ya dijimos en el cuadro, hicimos un resumen. Y las rocas metamórficas son aquellas que han sido formadas por rocas ígneas, rocas sedimentarias que han sufrido altas temperaturas y altas presiones. Entonces, ojo, así como está ahorita la naturaleza, nuestros cerros que tienen rocas sedimentarias y tienen rocas ígneas, de acá no sabemos a cuántos miles de años pueden nuevamente erupcionar los volcanes y fundir todos esos materiales, fundir los materiales y transformarlo a esas rocas por efecto de las altas temperaturas y por efecto de las altas presiones. Entonces, en conclusión, las rocas metamórficas se forman por metamorfismo. ¿Y cuáles son esos procesos de metamorfismo? Cuando las altas temperaturas, 5.000 a 10.000 grados centígrados, le funden a la roca, lo que hacen es romper sus cristales, romper sus estructuras, deformar prácticamente las rocas, ¿no? Y cuando esas rocas comienzan ya a solidificarse nuevamente, cuando vuelve a salir el volcán y forma ya no rocas metamórficas, sino forma rocas ígneas, entonces se da el proceso de la formación, en este caso, del metamorfismo. Pero para que formen rocas metamórficas, necesariamente tiene que haber varios procesos. ¿Cuáles son esos procesos que tienen que darse? La recristalización, la reestructuración, la recombinación, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver ustedes, hay palabras como recombinación, recristalización, reestructuración. Oye, ¿por qué? Porque las rocas tenían cristales, porque las rocas tenían una estructura, porque las rocas estaban bien combinadas, sus elementos, sus átomos, sus iones. Y entonces, ¿qué pasó? La temperatura y la alta presión lo transformó, pues. Y entonces, cuando se forma esta roca, se vuelve a recombinar, se vuelve a recristalizar y se vuelve a reestructurar. ¿Qué cosa? Sus estructuras, ¿no? Sus átomos de esas rocas. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque sufrió alta temperatura y sufrió alto, ¿no? Presión, ¿no? Geotermal principalmente. En función a ello, se formaron... Ajá. Hola. Profesor, disculpe, cuando tienen cristales y se vuelven a recristalizar, Sí. ¿sus cristales se hacen más grandes o más pequeños? No, vamos a ver nosotros mineralogía, algo. Yo de todas maneras voy a hacer con ustedes el capítulo de mineralogía, pero principalmente centrado a los minerales formadores de suelos, porque mineralogía es todo un curso. Los de minas, los que estudian ingeniería de minas, ingeniería de metalurgia, llevan mineralogía 1, mineralogía 2, mineralogía 3 como curso, como curso. Llevan petrología 1, petrología 2 como curso. Entonces,
Y nosotros lo estamos viendo así, ¡guau! Todito en uno solo, como geología nomás. ¿Listo? Entonces, cuando se estudia mineralogía, hay que estudiar la estructura de los cristales. Tú mismo has dicho, los minerales tienen cristales. Y esos cristales pueden ser rómbicos, pueden ser cristales prácticamente hexagonales, pueden ser cristales octogonales, etcétera. O sea, hay varias estructuras. Entonces, puede darse que esa cristalización se mejore o se empeore, pero al final forma nuevos cristales. Más amplio o de repente esos cristales que tengan otro tipo o otra forma. ¿Listo? Las rocas ígneas van a formar dos tipos, rocas foliadas y rocas no foliadas. Entonces, les decía que las rocas foliadas, las que tienen folio, por ejemplo, es la pizarra. ¿Listo? Entonces, esta pizarra fue transformada de la caliza. O sea, en otras palabras, su papá, la génesis de la pizarra fue caliza. La caliza se transformó por altas presiones y altas temperaturas y formó pizarra. Por eso que nosotros tenemos la Bella Durmiente con caliza y el otro cerro que está al frente, que les dije que está yendo a la Cantaría, ¿no? Con pizarra. Todo ese cerro que va por el lado izquierdo hacia Huánuco, hasta Cayumba, un poquito más, del lado izquierdo, van a tener gran cantidad de calizas y gran cantidad de pizarras. Por eso les decía que esas lajas que ustedes van a encontrar en el Badén antes de llegar a Cayumba, en el Badén, más o menos a 1 kilómetro de llegar a Cayumba, hacia el lado izquierdo, hay letreros que incluso dicen, se venden lajas, piedras lajas para construcción. Esas son pizarras. ¿Listo? ¿Qué tiene esa pizarra? Grano fino. ¿Qué tiene la caliza? Grano grueso. Oye, ¿qué hizo la meteorización? ¿Qué hizo la recristalización? ¿Qué hizo la recombinación? Pulverizó sus granos gruesos a granos muy finos. ¿Ve? Cuando fue afectado por la temperatura y la presión, esto afectó a su tamaño de partículas. Y en este caso la pizarra se formó con granos muy finos. O sea, sus granitos son finísimos, ¿no? No hay textura gruesa ahí. También dijimos algo de los esquistos. En este caso los esquistos ya son diferente tipo. Les dije que esquistos hay a partir de que nosotros pasamos el túnel de Carpish hacia Huánuco, vamos a encontrar esquistos verdosos, esquistos graníticos, esquiloríticos, esquistos víticos, etc. O sea, varios tipos. La característica del esquisto es que tiene bastante mica, ya sea micacio, por eso su nombre dice micacio, ¿no? Esquisto micacio, eso que está diciendo que tiene bastante mica. Y si dice esquistos verdes, ya tiene menos micas, pero tiene otro compuesto como serpentinita que le da color verde. Si digo esquistos graníticos, ya tiene prácticamente, tiene en este caso, estructura granítica con compuestos prácticamente más ácidos que lo que tiene normalmente un esquisto micáceo, un esquisto verde. En conclusión, el 80%, estoy en clase, me llamo después. El 80% de los suelos de Huánuco están formados por esquistos, ¿ya? En forma general. Si a usted le preguntan, ¿pero qué tipo de esquistos? Bueno, pues hay esquistos verdes, esquistos graníticos, esquistos micáceos, esquistos cloríticos, una cantidad de esquistos, ¿ok? Esquistos es también todo un capítulo como para estudiar prácticamente en 60 horas. ¿Listo? La otra roca es los gneiss, roca, pero en este caso es roca de grano grueso. Ya no es como la pizarra que tiene grano fino, muy estos granos gruesos, parece la roca ígnea, granito,
Cuando ustedes reconocieron rocas ígneas, han reconocido más por tamaño de las partículas. Entonces los gneiss se llama así, no gneiss, gneiss nomás. A la G lo vuelven muda en este caso y le ponen gneiss, ¿no? Es una roca de grano grueso, ¿no? Y tiene minerales alargados, tiene bandas. Toda roca que tiene bandas o filos, bandas claras o planares, ¿no? Con escurras, entonces prácticamente va a ser, en este caso, una roca. Luego está el grupo, un ratito, por favor. Les decía, el otro grupo está principalmente formada por las rocas no foliadas, no tienen folios. Y ya no es entonces esquisto, ni pizarra, ni gneiss, ni etcétera, no. Ya es el grupo del mármol, por ejemplo. Es decir, acá tienen minerales ya, o están compuestas no por láminas, no por capas, sino está compuesta generalmente por un monomineral, ¿no? O un solo mineral. No son foliadas, en este caso el mármol es una roca metamórfica de grano grueso que está compuesta por granos de calcita. Es decir, el mármol también se formó a partir de la caliza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la caliza tiene gran cantidad de calcita, ¿no? Gran cantidad de calcita. ¿Listo? Entonces, les decía que este mármol sirve para construcción. La construcción, en este caso, de losetas, de pisos, de pared, etcétera, etcétera. El mármol es muy bonito y es un lujo tener casas con pisos de mármol. Solamente en Tingo tenían en esos tiempos los narquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pucha, que traer mármol pues era costoso, ¿no? La fuente principal de mármol está principalmente entre lo que es La Oroya, Jauja, Concepción. Toda esa margen izquierda del Valle del Mantaro, todos esos cerros tienen cantidad de mármol. De ahí llevan mármol en piedra, así como un polvo de piedra para que lo tallen y lo procesen en Lima y saquen pisos de losetas de mármol, ¿no? Aunque ahora la industria ya cambió y ha hecho principalmente que este mármol sea reemplazada por otro tipo ya, ¿no? De pisos de loseta, ya vinieron los brasileños, los colombianos, etcétera, etcétera, que dejaron de lado incluso nuestros famosos parquets que teníamos nosotros, que era de madera, que venía de Pucallpa. Pero en conclusión, este mármol utilizamos principalmente para lo que es cerámica, para lo que es piso, etc. En suelos forman buenos suelos porque tienen granos gruesos y principalmente son fuentes de bases. Es decir, hay una gran cantidad de calcita. A diferencia de la cuarcita es una roca, se puede decir, acuérdense, este es el esqueleto del suelo. Nuestro esqueleto de nosotros. ¿Cuál es la parte más dura del cuerpo humano? El esqueleto. ¿Listo? Nuestro esqueleto es la parte más dura. Pero aún así, el esqueleto se descompone. ¿Listo? O sea, los huesos. No hay hueso que no llegue a descomponerse. Se descompone de todas maneras. ¿eh? ¿Listo? Sin embargo, la cuarcita es una roca metamórfica de grano de cuarzo y que principalmente ha sufrido un metamorfismo de arenisca de cuarzo, ¿no? O sea, de la estratificación cruzada, y como esta arenisca es de óxido de silicio, acuérdense, óxido de silicio, ya no es carbonato de calcio, sino óxido de silicio, entonces totalmente resistente, se puede decir, fuertemente resistente al proceso de meteorización. De ahí que ustedes van a encontrar cantidad de cuarcita, todo piedra blanca, lechosa,
piedra blanca, lechosa o amarillenta, dura, es cuarcita. Piedra blanca, lechosa, amarillenta, dura, cuarcita. ¿Listo? Así como venlo ahí. Las cornianas son rocas también no foliadas, porque ahí no tienen folios, miren ahí. Y estos han sufrido un metamorfismo de contacto. No tienen fábrica planar, son minerales principalmente que han sido transformados por altas temperaturas y que no tienen lámina y que son generalmente oscuras, o sea, entre medianamente claras a oscuras, ¿no? Cornianas. Dijimos que ahí está la roca metamórfica, foliada, no foliada, ¿no? En dos aspectos. Y también mencionamos que el agente causante de la transformación es la temperatura. ¿Listo? La temperatura que puede llegar no solamente entre 300 a 700 grados. En el magma llega a 5000 grados centígrados. Esa es ya una roca recontra fundida. ¿Listo? Pero este incremento de temperatura, ¿no? Va a tener un problema porque principalmente va a tener un problema, les decía. ¿Por qué? Porque muchas veces las altas temperaturas van a afectar a la transformación, ¿listo? De las rocas. Pero no solamente es eso, sino también les dije que era la presión. O sea, la presión, ¿no? Al igual que la temperatura, aumenta con respecto a la profundidad. Entonces, esta presión, en este caso, en el planeta, en la Tierra, por ejemplo, se manifiesta en algunas zonas donde hay procesos de colisión de placas o en los bordes de las placas, y que en estos casos la presión es mayor por efecto de la fuerza comprensiva. Entonces, para poner un ejemplo más claro, ustedes cuando viajan en avión, si alguna vez han viajado, no tienen las ventanas como los carros que se van a Lima, que pueden abrir. ¿Listo? Las ventanitas son chiquitas y son bien selladas. Porque si ustedes abren esa ventanita, desestabilizan todo el avión, porque la presión es alta. Y peor, si ese avión se cae al mar, ¿no? Así como en muchos casos que cae al mar y se mete a 100, 200, 300 metros de profundidad, y este avión ya fue. Entonces, revienta prácticamente la presión a la resistencia del avión. Si está a 100 metros, 200 más, 300 más, 400 metros de profundidad, la presión es altísima. Por eso acuérdense ustedes, cuando hace, por ejemplo, cuando se hacen las embarcaciones de submarinos, tiene que soportar altas presiones, totalmente. Imagínense un submarino con ventana tipo carros, imposible, ¿no? Entonces la presión está influenciando bastante ahí. Entonces, ¿cuáles son los dos factores que hacen que se transformen las rocas, ¿no? Metamórficas? La temperatura y la presión, ¿no? La presión. Y entonces se da varios procesos de metamorfismo. ¿Cómo se formaron las rocas que acabamos de ver? Las rocas foliadas y no foliadas, porque cada mineral que fusiona a una temperatura diferente. Por ejemplo, yo puedo tener yeso, calcita, ¿no? Cuarzo, etcétera. Cada uno de esos minerales se van a fundir o se van a fusionar a una temperatura diferente. De repente algunos sea a 100, otros a 200, a 300, a 400, a 500, etcétera. Entonces, la fusión de los minerales va a depender de la resistencia de las rocas o del mineral mismo y de la aplicación de la temperatura en este caso, ¿no? Por lo tanto, los metamorfismos de contacto generalmente están dadas la mayoría de los esquistos micáceos,
Entonces nosotros vamos a tener esquistos arcillosos, ¿no? En este caso, esquistos, que están formados por arcillas principalmente, y cuyo metamorfismo ha sido el metamorfismo, en este caso, el metamorfismo, ¿no? Regional o principalmente micro, hay problema, ya, ahora sí creo. Les decía que los esquistos arcillosos, ¿no? Es el grupo de las rocas metamórficas, laminares, pero que tienen un origen de las arcillas y que entonces sus partículas son finas, ¿no? En este caso podemos encontrar esquistos arcillosos como la muscovita, que es un tipo de arcilla, ¿no? Muscovita o moscovita 2,1. ¿Listo? Cuando nos toque mineralogía lo vamos a explicar por qué es 2,1. Profesor, disculpe. Ajá. No, ya está, pensé que no estaba compartiendo.